Realmente nosotros cuando hemos estado trabajando o hablando de integración, ¿no? Del concepto de integrabilidad, hemos trabajado con integrabilidad de Riemann y hemos pedido unas condiciones sobre tu función. Hemos pedido, si partimos de vamos a hacer este estudio únicamente en dos variables, porque lo mismo que hacemos en dos variables lo podemos extrapolar a tres variables. Al final la idea sería, bueno, pues hasta ahora hemos considerado una función f que está definida sobre un cierto conjunto D le habíamos puesto o A o no me acuerdo. Yo tampoco. D, Creo que A, dominio pero o A de conjunto, no sé. Un subconjunto de contenido en R2, por ejemplo, ¿no? AR, donde, por un lado, el conjunto de contenido en R2 es, a poner entre paréntesis o entre comillas, compacto, ¿no? Digo lo de entre comillas porque, bueno, no hace falta que sea compacto en el sentido de cerrado. Realmente lo que quiero como tal es que sea un conjunto acotado. Es decir, basta acotado. Para luego decir, vale, y en los puntos del borde, lo que sea que falte, definimos la integral doble como cero. Genial. Pero para no tener que hacer esos cambios, y sobre la función f, lo mínimo, mínimo, mínimo que le pedíamos es que f estuviese acotada también en ese conjunto D donde está definida, ¿vale? O que es distinto que el conjunto sea un conjunto acotado a que la función esté acotada, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Con estos dos conceptos, esto es, por así decirlo, como lo mínimo que hace falta para hablar de integrabilidad a Riemann. Entonces, como esto es lo mínimo que puede hacer falta, la pregunta natural sería, bueno, ¿qué pasa si tú cambias estas dos exigencias? ¿Qué pasa si falla el que el conjunto D no sea compacto? Obviamente que falle en la parte necesaria que es en la acotación. O qué pasa si lo que falla es que la función f no sea acotada. Entonces, queremos analizar cuál es el problema en cada uno de esos casos y cómo se solucionan esos problemas. Esos problemas los conocemos para funciones de una variable. Eso me genera o nos generan los conceptos de integrales impropias de primera especie, que es cuando cambiamos el intervalo acotado AB a un intervalo infinito, o integrales impropias de segunda especie, que es cuando hay un punto en el recinto de integración donde la función no está bien definida. Tenemos las mixtas, que es cuando tenemos varios de esos problemas. ¿De acuerdo? Eso mismo vamos a hacer ahora, pero con funciones de varias variables. El problema es que, claro, al aumentarle el número de variables, al aumentar la dimensión, se nos puede complicar el modo en el que analizamos este tipo de problemas. Y la idea que hay detrás va a ser la misma, por así decirlo, que seguíamos en funciones de una variable. Si tú recuerdas, para funciones de una variable, tanto si teníamos el problema en el más infinito, como si teníamos el problema de segunda especie donde la función no estaba definida en un punto, ¿cuál era la solución que se daba en ambos casos? Entonces tomas un límite, ¿no? Tomas un límite, ¿verdad? Es decir, tú conviertes tu integral en un límite, donde la integral que estás calculando es una integral que sí conoces, es decir, ahí sí tienes una función integral de Riemann en el sentido de que ahí se verifican todas las propiedades que tú requieres. ¿Eso qué implica? Que si nosotros vamos a modificar la condición de acotación para calcular un límite, o para calcular esa integral impropia en varias variables, necesito modificarlo de un modo que la nueva integral que me quede por calcular tenga que ser una integral que verifique las condiciones
que necesitamos, es decir, que la función sea integrable Riemann en varias variables en ese recinto. Por lo tanto, la f tiene que estar acotada en ese recinto y el conjunto o el nuevo conjunto donde yo integre tiene que ser un conjunto acotado. Lo mismo ocurre si el problema está en la acotación de la f, pues tú vas a tener que cambiar el recinto de integración a un nuevo recinto donde ahí la f sí sea acotada. Entonces, vamos a analizar cada uno de esos problemas por separado para ver cuáles son las posibles ideas. Pero lo que hay en general van a ser dos tipos de conjunto, por así decirlo, dependiendo del problema que tengamos. Entonces, vamos a introducir, por poner un nombre, a esos conjuntos, ¿no? Vamos a poner aquí una... No sé si ponerlo como definición. Venga, vamos a ponerlo como definición. Entonces, sea de contenido en R2 una región que recuerda, una región que implica. Una región significa que es una región o bien X simple o bien Y simple. Es decir, o bien X proyectable o bien Y proyectable. Es decir, vamos a suponer que podemos expresar o bien D como el conjunto de puntos X, Y pertenecientes a R2, tales que A es menor o igual que X menor o igual que B, y entonces la Y varía entre dos funciones G de X y H de X, o D lo puedo expresar como los XY pertenecientes a R2, tales que la Y varía entre unos números C y D, y esto varía, creo que puse P de Y y Q de Y, menor o igual que la X, menor o igual que el Q de Y. ¿Vale? Tenemos algunas de esas dos formas de expresar nuestro conjunto. Si nos fijamos, aquí estamos suponiendo que todos estos elementos A, B, C, D son números reales. Por lo tanto, de momento estamos trabajando con el mismo concepto de conjunto acotado, por así decirlo. Siempre y cuando ninguna de esas cuatro cosas, A, B, G o H, o el C, D, P, Q, sean infinitos, mi región será acotada. ¿De acuerdo? Siempre que exijamos continuidad en nuestras funciones y demás. Entonces, llamamos región exhaustiva al conjunto de... vamos a ponerle... Como vamos a hacer límite, me gusta poner delta epsilon dado por... O bien en este caso, ¿no? Nuestro conjunto de delta epsilon va a estar definido, nos lo inventamos nosotros, va a ser... Fíjate en que en este conjunto, por ejemplo, ¿no? Tú vas a tener esta especie de conjunto de aquí. ¿Vale? Este sería tu conjunto D. ¿Qué queremos hacer en el primer caso con el conjunto de delta epsilon? Lo que queremos es considerar una región más pequeña pero contenida en el conjunto D. Es decir, yo quiero que mi D delta epsilon sea algo más chico pero que esté aquí dentro. Entonces, si te fijas, si aquí tenías un punto X que tomaba un valor, ¿qué necesitas irte ahora? Hacia la derecha, ¿verdad? De ese mismo punto X. Lo cual significa que el límite ya no va a ser el valor A, ¿verdad? Te vas a ir un poquito más a la derecha. Entonces le tengo que sumar un cierto valor. Pues vamos a poner A más delta menor o igual que X. Y para este mismo punto no quiero estar en ese valor. Quiero irme un poco hacia la izquierda, ¿verdad? Por lo tanto, al valor B máximo que tú tenías, vas a tener que restarle el delta. A ver, esto está significando que estás picando, por así decirlo, con la misma amplitud.
porque bueno, realmente nadie te está imponiendo el que tú tengas que irte a la izquierda tanto como a la derecha, etcétera, pero lo hacemos así por comodidad. Porque ya que estoy buscando una región más chica, pues vamos a buscar una región más chica de forma simétrica en ambos extremos. Ahora, para las alturas, por así decirlo, una vez que has fijado el punto en el que estás, ¿verdad? Una que te dice, pues estoy en este valor de por aquí, ¿no? Este punto de aquí. Ahora que queremos para el valor Y, en lugar de estar en este punto, ¿verdad? Quiero estar más hacia abajo. Y ocurre lo mismo, en lugar de estar en este punto, quiero estar más hacia arriba. Lo cual significa que para los valores Y no me voy a limitar por abajo por la función g de x, sino que voy a tener que sumarle un cierto valor epsilon. Mientras que aquí ya no voy a estar en el valor h de x, sino que voy a estar en el valor h de x, pero voy a bajar un poco, es decir, le voy a restar epsilon. Lo ponemos como suma y resta porque aquí queremos que tanto delta y epsilon sean estrictamente positivos. ¿Y cuál es la idea? La idea es que como conjunto, si yo estudio qué le pasa a mi conjunto de delta epsilon cuando estos valores delta y epsilon tienden simultáneamente a cero, es que lo que yo quiero es que este conjunto de delta epsilon se expanda hasta obtener todo nuestro conjunto de inicial. ¿Vale? ¿Se entiende esa idea? Eso es lo que vamos a llamar nosotros por una región exhaustiva. Me da igual que sea o bien con el conjunto exhaustivo de delta epsilon, lo he puesto únicamente para el caso de arriba, pero análogamente lo hacemos para el caso de abajo, cuando mi región es y simple, simplemente cambiando el valor x por la y. Y tendríamos c más delta, d menos delta, y tendríamos el p de y más epsilon, el q de y menos epsilon. ¿Vale? Esto está funcionando bien, por así decirlo, para conjuntos acotados. Pero precisamente una de las ideas que nosotros tenemos es trabajar con conjuntos que no van a ser acotados, ¿verdad? Y si trabajamos con conjuntos que no van a ser acotados, es porque esos valores a, b, g de x o h de x ya no van a tener por qué estar limitados por valores finitos, sino que pueden tomar valores infinitos. Entonces, la diferencia es que esto mismo que estamos haciendo con esta construcción podemos generalizarlo o adaptarla al caso de regiones no acotadas. Es decir, nota, en el caso de regiones no acotadas, como por ejemplo, vamos a modificarla, ¿no? Pero aquí lo único que diremos sería, si yo tengo mi conjunto D, que sea los valores x y pertenecientes a R2, tales que, y ahora, ¿qué quieres? ¿Tener menos infinito más infinito? ¿Tener los dos? ¿Cuál te prefieres tener? Puedes tener el menos infinito, el más infinito o los dos. Pongamos los dos. Venga, es decir, si tú tienes de menos infinito, aquí claro, lo vamos a poner así, ¿no? Realmente el menor, el igual lo puedes añadir o dejar, ¿no? Esta restricción realmente no es una restricción. Esto es donde yo ya sé que varía toda la x. Eso no lo pondríamos en el conjunto, ¿verdad? Y ahora, para la y, ¿quieres menos infinito, más infinito o los dos? En esta pongamos el más infinito nada Claro, más. no vamos a poner los dos porque entonces el conjunto D es simplemente R2. Claro, es el total. Tú puedes hacer una integral en el total. Ahí da un poco igual, ¿no? ¿Cuál me ha dicho que quieres poner? El más. Venga, entonces dejamos aquí g de x menor o igual que y menor que más infinito. Hombre, lo más habitual, si este fuese el conjunto, es que no lo escribiésemos así, sino que escribiésemos entonces los puntos x y pertenecientes a R2
tales que solo pongo la restricción importante. Y la restricción importante es g de x menor o igual que y. Yo no necesito escribir que y es menor que más infinito, ya lo sé y es un número real. No me hace falta poner que x está entre menos infinito y más infinito. Eso lo estoy diciendo a decir que x es un número real. ¿Vale? Pero lo ponemos así para que veamos cómo se van a transformar estos menos y más infinitos en la región exhaustiva correspondiente. La diferencia es que en lugar de tener un límite que tiende a cero, voy a tener un límite que tiende a más infinito. Que no hay problema. ¿Vale? Es decir, ahora consideramos entonces la correspondiente región exhaustiva. ¿Le quieres poner también epsilon delta o prefieres ponerle otra variable distinta? Uy, me da igual, como tú quieras. No sé, es que estoy más. Vamos a poner lambda y mu. Alfabeta. Vale. O venga, sí, venga, No, no, alfa. da igual, da igual. No, no, me gusta alfa y beta, venga. Alfa y beta. Alfa, beta. ¿Que esto quién va a ser? Van a ser todos los puntos x y pertenecientes a R2, tales que lo estamos eligiendo de forma simétrica. ¿Eso qué significa? Que aquí vamos a tener menos alfa menor o igual que x menor o igual que alfa. Voy a irme un poquito más cerca. Realmente aquí no hace falta, como la g de x no te da problema, tú aquí puedes mantener simplemente g de x menor o igual que y y aquí vas a añadir menor o igual que beta. ¿Vale? Geométricamente, ¿qué estamos haciendo? La siguiente página. Aquí obviamente estamos tomando el alfa y el beta son estrictamente positivos o mayores o iguales que cero si uno quiere, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Geométricamente, lo que estamos diciendo es, en este recinto que hemos representado, la x puede tomar el valor que tú quieras, ¿verdad? Mientras que la y está limitada por debajo por una función, ¿no? Esta es tu función igual a g de x. O sea que el recinto sería todo lo que está por encima de la gráfica de esta función g. Y lo que nosotros estamos haciendo, por así decirlo, es manteniendo siempre que estemos por aquí debajo de esto, coger un valor menos alfa, un valor alfa y por aquí un cierto valor beta. Entonces nos estamos construyendo el correspondiente rectángulo, que, o no rectángulo, pero casi rectángulo, ¿no? Aquí llego hasta el valor correspondiente que me da la función y tenemos entonces esta especie de rectángulo con trozo de función, ¿vale? Este de aquí tiene otro conjunto de alfa beta. ¿Qué ocurre? Conforme la x o el alfa tienda a más infinito, cada vez estoy cogiendo más recinto hacia la derecha y la izquierda de mi conjunto de. Conforme la beta tiende a infinito, estoy cogiendo toda la parte infinita de por encima. De este modo que vamos aumentando, por así decirlo, en ambos extremos. Es decir, voy aumentando por aquí y voy aumentando por aquí. Esos conjuntos. ¿Vale? De este modo, tenemos que el límite cuando alfa y beta
tiende a más infinito y a más infinito, en nuestro conjunto de alfa beta, eso nos quedaría el conjunto D. Si por algún motivo alguien tiene problemas haciendo límites dobles en el más infinito porque no hemos estudiado eso y es que estamos acostumbrados a hacer únicamente límites en el 0,0, es que hay muchos más límites en la vida aparte de límites en el origen, haz un cambio de variable. Cambia alfa por 1 partido de delta y cambia beta por 1 partido de epsilon. Y entonces ya tienes tu límite en el 0,0 como hacíamos antes. Si uno dice, es que yo solo sé hacer límites en el origen. ¿De acuerdo? Que es posible. No hay ninguna pena, nada de que avergonzarse. No pasa nada. Podemos pasar de cualquier límite al límite en el origen, sin ningún problema. ¿Vale? ¿Qué idea tenemos con este conjunto? Con este conjunto ya sabemos, en cierto modo, reducirnos de un conjunto arbitrario que puede tener problemas a un conjunto que no los tiene. Eso para el caso de que el problema lo presente el conjunto, ¿verdad? De este modo, ya vamos a saber cómo definir la integral doble impropia en el caso de que el conjunto sea el que falle. Es decir, definición. Entonces, sea D contenido en R2 una región, vamos a pedirle no acotada, tal que la función f que va de D contenido en R2 a R está bien definida, simplemente bien definida o simplemente definida en D. Entonces, se define la integral impropia. Realmente podemos poner el apellido de primera especie de f en el recinto D como esa integral doble en el conjunto D de f de x y diferencial de x, diferencial de y. Esto va a ser simplemente estudiar el límite cuando podemos poner alfa beta tienda a más infinito de la integral doble en el recinto de alfa beta de nuestra f de xy, diferencial de x, diferencial de y, siendo d de alfa beta la correspondiente región exhaustiva. Del conjunto D, ¿vale? Y dicho límite converge, es decir, existe y es finito, diremos, finito, diremos que la integral impropia es convergente. Y en caso contrario, diremos que diverge. Y ojo, porque según esta definición, este límite doble puede tener dos fallos. Puede ocurrir que exista, pero no sea finito,
es decir, que me salga más o menos infinito, o puede ser que el límite no exista. En cualquiera de esos dos casos diremos que la integral impropia es divergente, ¿vale? Es decir, como límite hay tres opciones posibles. Límite existe y es finito, límite existe pero no es finito o límite no existe. Solamente en uno de ellos diremos que es convergente y en los otros dos hablaremos de divergencia de nuestra integral. Vamos a irnos al segundo fallo que podemos encontrarnos, que sería qué ocurre cuando el conjunto funciona bien, pero es la función que estamos integrando la que presenta un problema en algún punto de ese conjunto. Ese punto no tiene por qué estar en el borde, puede ser un punto del interior del conjunto. Me da igual, la situación es la misma, ¿no? Entonces, ahora, siguiente paso sería, supongamos ahora, por comodidad, que D contenido en R2 es compacto, pero existe un punto x0 y su 0 dentro del conjunto D tal que la función f no está definida en dicho punto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a construirnos una región exhaustiva similar a lo que hacíamos antes, pero en realidad, como ahora el problema está en un único punto que falla, realmente con tratar de eliminar ese punto sería suficiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Bueno, pues vamos a coger todo un pequeño entorno de dicho punto. Es decir, para ello vamos a considerar, a ver, si quiero ser muy formal, si yo quiero que el conjunto sea compacto, vamos a coger la bola abierta, ¿no? La bola abierta, B de bola, ponemos aquí el punto x0 y su 0 y yo le pondría un radio delta a la bola, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Sabemos entonces que, por un lado, f está bien definida en el conjunto de menos esta bola de centro x0 y su 0 y radio delta, ¿verdad? Y segundo, este conjunto de menos la bola de centro el x0 y su 0 delta es compacto. Como le hemos quitado a nuestro conjunto compacto, le hemos quitado el conjunto la bola abierta, nos queda el conjunto compacto. Genial. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos las dos buenas condiciones para hablar de integrabilidad en ese nuevo recinto. Entonces, así es como vamos a definir la integral de segunda especie de nuestra función. Es decir, definición. En las condiciones anteriores definimos la integral impropia
de segunda especie a poner el de aquí entre paréntesis de segunda especie de f en el recinto D como esa integral doble en el conjunto D de nuestra f de xy diferencial de x diferencial de y se define simplemente como el límite. Y ojo, si nos hemos fijado en esta nueva región exhaustiva, ¿qué ocurre aquí? Solo hay un parámetro. Es decir, no tenemos dos parámetros alfa y beta, delta, epsilon. Solo hay uno que es el radio de ese trocito que estoy quitando que contiene el problema. Porque se supone que es un único punto. Entonces, como solo hay un límite, pues tenemos límite unidimensional cuando delta tiende a cero de la integral doble en este conjunto de menos la bola de centro x0 y su 0 y radio delta de nuestra función f de xy diferencial de x diferencial de y. Va a ocurrir lo mismo que ocurría con los casos de una variable. Podemos tener los dos problemas juntos. Aquí también puede ocurrir, bueno, falta hablar de que como tenemos otro límite, ya sea unidimensional o bidimensional, diremos que la integral impropia es convergente si existe dicho límite y es finito. Mientras que, en caso contrario, diremos que es divergente. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el objetivo en realidad cuando trabajemos nosotros con estas integrales impropias en varias variables? El objetivo en realidad va a ser que nosotros, bien mediante el cambio de variable, bien mediante alguna modificación que podamos hacer sobre la integral doble que queremos calcular, pueda tratar de llevarlo a dos integrales impropias de una variable. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo he conseguido separar el problema doble en dos problemas unidimensionales, ahí ya podemos aplicar las reglas que nosotros conocíamos para funciones de una variable. Ahí ya lo tenemos todo prácticamente de forma sencilla. Es decir, aunque tengamos esta que es la parte teórica, la definición, vamos a poner aquí una nota, y es que la idea u objetivo para trabajar realmente con integrales impropias en varias variables es tratar de realizar un cambio adecuado, siempre que se pueda, ¿no? Porque esto tiene que estar muy preparado, que nos permita obtener varias integrales impropias, pero en una variable.
Ya te digo que esto tiene que estar muy preparado para que pueda salir fácilmente así, ¿no? Pero la idea casi siempre es que mediante algún cambio, bien apolar, bien cilíndrica, esférica o algún otro cambio que se nos ocurra, podamos tratar de simplificar nuestra integral y en lugar de tener esa integral en un recinto raro, se convierta en unas integrales impropias donde a lo mejor en una de las variables es donde tenemos la impropiedad. Si uno piensa, no, es que estoy trabajando, o piensa en R2, si uno integrase en todo R2, realmente, en lugar de todo R2, tú dices que en todo R2 tanto la X se va al más infinito como la Y se va al más infinito. Pero si tú piensas R2 como un conjunto de circunferencias concéntricas que cada vez se van haciendo más grandes, entonces esa forma de visualizar R2 te permite separar también en dos parámetros. En lugar de hacerlo en X, Y, lo haces en radio y ángulo, pero el ángulo siempre varía entre 0 y 2pi, y 0 y 2pi es un intervalo compacto. Ahora ese problema que tenía en dos variables, que era la x y la y, solo lo tengo en una variable que es el radio. ¿Qué hemos conseguido mediante ese cambio de variable? Pasar de una integral impropia doble a dos integrales donde en realidad la parte impropia está únicamente en una variable. Pues tengo una integral impropia unidimensional, y eso sí lo sabemos trabajar. ¿Vale? Esa es la idea que hay siempre, tratar de reducir el problema doble a uno o varios problemas unidimensionales. Y con eso ya lo tenemos todo.